Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde. Amén. Qué bueno estar juntos aquí en la casa del Señor, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Tiene una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos para alabarte, bendecirte, para abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio, que tú recibas la gloria. Ponemos en tus manos, Señor, las peticiones que están en cada corazón y alabamos y bendecimos tu santo nombre por las respuestas, que tú siempre sabes lo que es mejor y cuándo es mejor. Gracias por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes sobre contendiendo por la fe. Hoy está muy de moda que nosotros nos acomodemos a lo que está pasando alrededor. Inclusive las personas que tienen su creencia muchas veces se ponen a la defensiva y las personas hoy están muy ofensivos. O sea, usted no está de acuerdo con ellos, entonces lo que hacen esta semana pasada lo matan, ¿verdad? Entonces hay mucha violencia en el mundo. Entonces yo quiero hoy que nosotros nos sintamos retados a contender por la fe, que nosotros nos sintamos retados a buscar la dirección de Dios en nuestra vida. Entonces vamos primeramente a Judas, versículo 3. En Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, o sea, lo que tenemos en común, me ha sido necesario escribiros amonestándonos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada para los santos. Entonces, la fe está como el artículo en el original. Eso se refiere al sistema de doctrinas, la sana doctrina. Y él va a exponer entonces esa necesidad, y vamos a ver eso esta tarde, la necesidad de contender por la fe, la necesidad no solamente que nosotros estemos a la defensiva, sino que estemos a la ofensiva, demostrando lo que la palabra de Dios dice al respecto. Es importante que nosotros entendamos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que se dicen, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la Gran Comisión, donde dice: acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, cuando Jesús dice toda potestad, está hablando de autoridad. Toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones. Ahora, este es entonces dado a la iglesia para que lleve la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces tomen nota que el hacer discípulos incluye enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no solamente basta que una persona reconozca que es pecador, se arrepienta de sus pecados, acepte a Cristo como Salvador personal. También hay que enseñarle la sana doctrina, enseñarle la palabra de Dios, porque hay muchas cosas allá afuera que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Y entonces Él hizo la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora quiero que vayamos a Efesios, donde está hablando de nuestra común salvación. ¿De qué está hablando cuando habla de nuestra común salvación? Bueno, hay muchas maneras que el mundo expone en ser salvos. La mayoría se encierran en obras. La inmensa mayoría de las religiones, todas las religiones menos la verdadera, entonces demuestra que es por obras o una mezcla de fe y obras que la salvación viene. Pero aquí dice: porque por gracia sois salvos. Ahora usted le pregunta a una persona: ¿cómo es salva la persona? Por fe. Bueno, en realidad no es por fe, es por gracia. Ahora, ¿qué significa gracia? Hay quienes dicen allá afuera que es merecedor de la gracia. No puede ser merecedor de la gracia.
porque la gracia es un regalo que no se merece. Entonces nadie se merece la gracia, sino que la gracia es precisamente algo que nosotros no merecemos, es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque Cristo pagó el precio. O sea, los que tenemos hijos, recordamos que llega un momento en que tal vez uno cumple años. Entonces llega el chiquito y le dice, papi, me regala para regalarle algo. Entonces, ¿cuánto les ha pasado eso? Papi, me regala para regalarle algo. Entonces viene y nosotros le damos plata, entonces vaya, para que vaya y nos compre un regalo. Pero, entonces, el principio aquí es este. Para que el niño pueda comprar algo para el papá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comprarlo. Tiene que comprarlo. Para que entonces ya él lo tenga en su mano y se lo pueda dar al papá. Ahora el papá puso el precio. Este es el caso de la salvación. Entonces el caso de la salvación es de que Dios nos da el regalo, pero Él tuvo que pagar, y el pago que Dios hizo fue su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos recibir. Por eso dice entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Consígame alguien un vasito de agua, si me hace el favor. Ahora, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, si es por obras, entonces vamos a andar jactándonos. Llegamos ahí al cielo. Oye, no, que usted cómo llegó aquí. Ah, no, yo llegué aquí porque yo hice tal y cual, lo que usted hizo no tiene nada que ver. Eso no sería el cielo, donde estamos jactándonos, comparando notas. Pero cuando tenemos la común salvación, que todos nosotros llegamos por gracia, porque Cristo pagó el precio. Entonces, todos tenemos una salvación común. Todos llegamos ahí de la misma manera, que no es por obras, sino que es por gracia, porque Cristo pagó el precio. Entonces, no hay nada que comparar. Lo que hay que hacer es alabar al Señor, porque Él pagó el precio para que nosotros estemos ahí. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, entonces, ¿para qué son las obras? Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias. Toda clase de cosas feas me pasan cuando se me seca la garganta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, somos nueva creación, nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el resultado, pero no es el medio ni para obtener ni para retener la salvación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros lo que hacemos es llevar a cabo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros, o sea, el plan que Dios tiene para nosotros. Vamos ahora a la epístola de Judas, el versículo 4. Hay falsos profetas, dice el versículo 4 de Judas. Ahora, Judas no está dividido en capítulos, ¿sabes? Hay gente que dice capítulo 1, no, porque no está dividido en capítulos. Entonces es versículo 4. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde han entrado? A la congregación. Los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ahora, eso no significa que ya ellos, cada individuo fue destinado para eso, sino que hay personas que son destinadas para eso. Ellos deciden, ellos son los que toman la decisión. Ahora, dice que son hombres impíos. ¿Qué es un impío? Un inconverso, una persona que no ha aceptado. Ahora, alguien podría preguntar, ¿pero hay impíos en las iglesias? Sí, claro. ¿Hay personas que nunca han aceptado a Cristo como Salvador personal? Sí, claro. Algunos son pastores. Entonces, son impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios.
y a nuestro Señor Jesucristo. Yo a menudo le digo a la gente, cuando ustedes van a una iglesia, ¿quién es el soberano? ¿Es Dios o es el que está ahí al frente? Porque lamentablemente en muchas iglesias el soberano es el que está ahí al frente. Y a él le rinden pleitesía. A él prácticamente lo adoran como que fuera un Dios. Entonces eso no es de Dios. Entonces hay muchas personas que están ocupando puestos de liderazgo entre las iglesias, pero que lo que están haciendo no es de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Donde Pedro habla acerca de esto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros, ya hablando de los cristianos, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. Son personas que se meten dentro de las iglesias y comienzan a enseñar herejía, comienzan a enseñar otras cosas. Ahora, no siempre son los pastores, a veces son personas en las bancas. A mí me ha tocado que yo estoy predicando y alguien se para y comienza a contradecirme y comienza a atacar lo que yo estoy diciendo y comienza a enseñar otras cosas. Entonces me ha tocado decirle, disculpe, pero hágame el favor y se sienta o se va, porque yo estoy enseñando la palabra de Dios. Y comienzan a enseñar. Yo recuerdo una ocasión que un hermano de la iglesia estaba enseñando, pero lo que él comenzó a enseñar nada que ver. Y entonces tuve que pasar por la pena de decirle que se bajara. No, por favor, usted está enseñando lo que no es. Hágame el favor y desocupe el púlpito. Entonces, nosotros no debemos permitir que falsos maestros, que falsos profetas se metan en la iglesia. Entonces, tenemos nosotros que impedirlo. Ahora, no solamente el pastor, ustedes, si escuchan algo que es contrario a la palabra de Dios, también ustedes necesitan pararlo. Aunque sea el pastor, porque a veces el pastor sale con unas cosas, tal vez se puso a escuchar ahí basura, se puso a escuchar otras cosas y comienza a enseñarlo en la iglesia. Entonces, si eso se permite, porque muchas iglesias se han desviado de la fe. Entonces, si usted escucha eso, usted necesita parar eso, no permitir que eso suceda. Dice el versículo 2 de 2 de Pedro, capítulo 2. Y muchos seguirán sus caminos de perdición, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, la verdad muchas veces está a la defensiva. La verdad está siendo atacada. Entonces, por causa de estas personas, entonces más bien la verdad será blasfemada. En vez de verlo como la verdad, más bien lo ven como el error. Y eso está ocurriendo en muchas iglesias hoy, lamentablemente. Versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso lo vemos en el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Ahora yo le digo a la gente, en el Evangelio de la Prosperidad, ¿quién prospera? Ya yo que veo que prospera es el que está ahí al frente. Entonces, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora pasemos al versículo 5 de Judas. Hay ciertas ocasiones en la historia de la Biblia que Dios no perdonó. Dios le gusta perdonar, pero a veces se les va la mano. Entonces os quiero recordar que ya una vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, se refiere al pueblo de Israel, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, está el caso, ellos salieron de la tierra de Egipto, pero enviaron espías a reconocer la tierra, ¿recuerdan? Entraron por Cades Barnea, 12 espías, eran príncipes, o sea, era un príncipe de cada tribu. Entraron a reconocer la tierra. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, entremos y conquistemos de una vez.
Porque el reporte es, no, de ahí, no podemos, son gigantes, son ciudades amuralladas, nosotros no podemos. No, pero ¿quién les dijo que eran ellos los que iban a pelear? Era Dios el que iba a pelear. Dios les había dado la tierra y Dios iba a pelear por ellos. Entonces ellos dijeron, no podemos, tienen razón, no podemos. Pero Dios iba a pelear por ellos. Ellos no aceptaron eso. Entonces esos 10 alborotaron el pueblo. Y por eso ellos quedaron postrados en el desierto. Por eso dice, Dios destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Quiero que veamos aquí este bosquejo y después vamos a verlo en detalle. Entonces, según el versículo 5, salvó al pueblo y destruyó a los que no creyeron. Son los 10 espías rebeldes, recuerdan, esos 10 espías que dieron un mal reporte. Entonces, todos los mayores de 20 años, que eran, digamos, mayor de edad, que tomaron la decisión, entonces ellos murieron. Ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto. Y también en el versículo 6 vamos a ver ahorita los ángeles que cayeron. Ahora estábamos hablando de los ángeles, ¿verdad? Entonces, los ángeles rebeldes, los ángeles que siguieron a Satanás cuando él cayó. Ahora también Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, Dios no los perdonó, sino que Dios los destruyó. Así que ahora vamos a volver al versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ayer en el estudio, recuerda que estuvimos hablando acerca de eso y mencioné esto en cuanto a dónde están ahorita y dónde van a estar en el futuro. Entonces, son los ángeles rebeldes, Dios no los perdonó. Luego dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, que de la misma manera que ellos habían fornicado e ido tras otra carne, fueron puestos por ejemplo. Ahora, cuando dice que fueron por otra carne, ustedes saben de dónde viene la palabra sodomía. Sodomía es homosexualidad. Es que hoy lo han decorado y le han cambiado de nombre. Pero es hombre con hombre. Entonces, de ahí viene la sodomía. El término viene de Sodoma y Gomorra. ¿Y de dónde viene la gonorrea? Es una enfermedad venérea que viene, su nombre es precisamente de Gomorra. Entonces, son enfermedades que se dan, consecuencias de hacer lo que no se debe, porque Dios nos hizo natural. O sea, lo normal, lo natural, lo lógico es hombre con mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Entonces ellos sufrieron la condenación del fuego eterno. Ahora, no está hablando del infierno. El fuego eterno es la clase de fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, vamos a ver ahorita en el versículo 8, de que estos se pasan soñando cosas malévolas. Y entonces en sus malos pensamientos y en sus sueños malévolos contaminan la carne, menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Vamos entonces a entrar en detalle ahora acerca de cada uno de ellos. Vamos ahora al versículo 8 de Judas. Dice el versículo 8, de la misma manera también estos soñadores, o sea que se pasan soñando cosas malévolas, contaminan la carne, menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a 2 de Pedro, otra vez capítulo 2, comenzando con el versículo 6.
Y se condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot. Recuerda que Lot estaba ahí en la ciudad de Sodoma. Entonces, pero él, abrumado por la conducta disoluta de los perversos, él se sentía mal ahí en medio de ellos. Ahora su esposa y sus dos hijas se contaminaron, pero él se mantuvo limpio, se mantuvo justo. Recuerda que cuando ellos salieron, entonces la mujer volvió a ver y se convirtió en una estatua de sal. O sea, el mineral más barato que hay. Y no duró mucho, ¿verdad? El primer aguacero. Entonces, ya no quedó ni el cuento. Entonces, libró al justo Lot, abrumado por la conducta disoluta de los perversos, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa al ver y oír los hechos inicuos de ellos. Ahora, evidentemente, él enseñó a su familia. Sin embargo, cuando ellos salieron, entonces sus dos hijas, recuerdan que lo que hicieron, sus hijas, entonces, y cometieron incesto con su papá. Dijeron ya, todos los hombres han muerto, entonces vamos a levantar simiente. Entonces cometieron incesto con su papá. ¿Eso de dónde lo sacaron? De ahí lo traían ahí, se contaminaron de Sodoma y Gomorra. Entonces, así como Dios libró a Lot, estando en medio de esta perversión, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. La palabra piadoso significa de fe, o sea que cree. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, que no temen blasfemar de las potestades superiores. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de blasfemar de las cosas superiores. Vamos a Judas, la última parte del versículo 11, dice, perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, Coré menospreció la autoridad de Moisés. Y él entonces dijo, ¿acaso Dios ha hablado solamente por medio de Moisés? También ha hablado por medio de nosotros. Entonces él consiguió una gente que desafiara la autoridad de Moisés, y la Biblia dice que se abrió la tierra y se los tragó. 250. Entonces, ellos perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, en 2 Timoteo 3:8, dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, no aceptan la autoridad, no aceptan que personas han sido puestas por Dios para enseñar la palabra de Dios. Ahora, esto que voy a decir aquí, tal vez a ustedes les parece un poco extraño, donde dice que blasfeman de las potestades superiores. ¿De qué está hablando? Está hablando de los que estuvimos estudiando eso en la escuela dominical, recuerda, del ángel Lucifer. Ahora, Lucifer es un ángel que quiso ser igual a Dios y se convirtió en Satanás, se convirtió en el diablo. Pero es un ser creado por Dios, entonces merece respeto. Es un ser creado por Dios. Y la gente muchas veces vemos en las iglesias donde chiflan al diablo y donde se burlan del diablo. Y así, ¡oh! Entonces, escuche lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, entonces llegó un momento de que el diablo quiso robarse el cuerpo de Moisés. Ahora, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por desobediencia, porque Dios le dijo la primera vez que golpeara la peña. Ahora dice la Biblia que esa peña era Cristo.
Entonces Cristo tuvo que ser golpeado en la cruz. Él murió en la cruz. Pero después que Jesucristo murió en la cruz, Él pagó el precio, ahora entonces nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados al pedírselo. La segunda vez, cuando el pueblo tuvo sed, entonces Dios le dijo a Moisés que debía hablarle a la peña. Pero Moisés estaba muy enojado con el pueblo y entonces lo que hizo fue un acto de rebeldía, donde él golpeó la peña 2 veces y entonces le dice al pueblo, oíd, os sacaré de esta peña. Entonces él se atribuyó como que era él. Y Dios lo castigó. Dios no permitió que entrara a la tierra prometida, sino que lo llevó a un monte alto y desde ese monte alto le mostró la tierra, pero él no pudo entrar. Y entonces, ¿dónde está el cuerpo de Moisés? Bueno, Dios lo enterró. Pero hubo un momento que entonces el diablo quería robarse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Bueno, yo supongo que era para ponerlo como objeto de adoración, para que la gente lo adorara. Entonces, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros somos tentados por el diablo, ¿qué tenemos que hacer? Decir, el Señor te reprenda. Ahora, cuando usted quiere hablarle al diablo, tiene que hacerlo en voz alta, porque el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Dios sí, el diablo no puede leer nuestros pensamientos, tiene un límite. Y el diablo no puede meter a nuestra subconsciencia. Él tiene que pasar por la voluntad. Las tentaciones tienen que pasar por donde nosotros tomamos la decisión. Él no puede brincarse eso. Y nosotros tomamos la decisión si hacemos caso al diablo o no. Pero cuando queremos hablarle al diablo, tenemos que hacerlo en voz alta. Porque con el pensamiento podemos hablar con Dios. Pero cuando el diablo no puede meterse ahí, entonces hay que hablarle. Pero, ¿cómo le decimos al diablo? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Es lo que tenemos que decirle al diablo. Versículo 10. Pero estos, o sea, los que se habían metido ahí en la congregación donde estaba Judas, blasfeman de las cosas que no conocen y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen en ellas como animales irracionales. Vamos a 2 de Pedro ahora, versículos 11 y 12 del capítulo 2. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor, mas estos, blasfemando de las cosas que no entienden, como animales irracionales, entonces más bien lo que están haciendo es blasfemando y maldiciendo estas cosas, y esto no está bien. Versículo 11. Ay de ellos. Ahora, un ay en las Escrituras es un lamento muy fuerte. Hay varios ayes en el Apocalipsis. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahora, ¿cuál fue el camino de Caín? Que Caín creía que Dios debía aceptar su ofrenda, que no era una ofrenda de fe, no era una ofrenda de sangre. Entonces, y él se enojó porque Dios no le aceptó lo que él quería. Entonces han seguido el camino de Caín, creyendo que Dios tiene que hacerles caso a ellos. Y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam. El error de Balaam fue buscar recibir paga, por lo que Balac quería que él maldijera al pueblo. Y perecieron en la contradicción de Coré, cuando la tierra se abrió y se los tragó. Dice Judas 12, estos son, ahora puntos suspensivos porque hay varios, estos son manchas en vuestros ágapes. Ahora, el ágape era una fiesta que hacían en las iglesias
En Corinto estaban haciendo un ágape y les llamaban eso la cena del Señor. Comiendo juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Ahora, estos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Estos son árboles marchitos, como en otoño. Ahora, aquí nosotros no tenemos otoño. Eso está en las paredes donde se pone el frío. Las partes donde se pone el frío. Cuando se caen las hojas, queda nada más el árbol como el esqueleto. Entonces no producen fruto. Los árboles cuando producen frutos en primavera. Pero en otoño lo que hacen es botar los árboles. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Ustedes saben qué es la espuma del mar, ¿verdad? Cochinada. Estos son estrellas errantes, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ahora, vean lo que dijo Enoc. He aquí el Señor vino con sus santos millares para hacer juicio contra todos. Ahora, aquí la palabra impíos está como sustantivo, como adjetivo y como adverbio. Dice, impíos, sustantivo. Entonces, para dejar convictos a todos los impíos, de entre ellos, sustantivo, acerca de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, adverbio, y acerca de todas las cosas duras que los pecadores impíos, adjetivo, han hablado contra él. Uno de los versículos más duros que encontramos en toda la Biblia. Yo creo que Judas creía que eran impíos, ¿verdad? Ahora dice el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, adulando a las personas para obtener provecho. Ahora pasemos al versículo 19. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen el Espíritu. Entonces, eso es lo que son. Pero vosotros, dice Judas. Entonces ahora está hablando de los hermanos en la iglesia que está recibiendo esta carta. Pero vosotros, el versículo 17, regresando, dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero vosotros, o sea, ellos son eso, pero vosotros, pasemos al versículo 20, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, en otras palabras, como base en la fe basada en la palabra de Dios, nos vamos edificando, orando en el Espíritu Santo. Conservaos, es un mandato, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de unos tened misericordia, discerniendo. Estos son los que están dispuestos. Recuerden que hay 4 clases de personas. Están los que saben y saben que saben. Ahora, sin aspavientos, sin orgullo. Simplemente saben y saben que saben. Esos son los maestros. Hay que escucharlos. Luego están los que saben y no saben que saben. Esos hay que alentarlos. Saben, pero les da miedo. Pero luego están los que no saben y saben que no saben. Esos son los estudiantes. Hay que enseñarles. Ellos quieren aprender. Ellos no saben y saben que no saben. Están dispuestos a aprender. Pero están los necios. Los necios son los que no saben y no saben que no saben. Creen que saben. Esos hay que oírles. Esos son los necios. Entonces, de unos tened misericordia discerniendo. Esos son los que no saben y saben que no saben. Mas salvad a otros con temor,
arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces son las personas que saben, que no saben, pero se han enredado entre estas personas que están haciendo estas cosas. Para terminar, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que debe caracterizarnos. Busquemos la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Tenemos que tomar la decisión. Andamos en medio de un pueblo rebelde, pero nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo en su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Ahora ya para terminar, los levitas pronunciaban esta bendición para terminar, y nosotros con esto vamos a terminar hoy. Leámoslo todos juntos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el apóstol Pablo despedía en 2 Corintios 13:14, leámoslo juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Espero que esto nos ayude, que nosotros contendamos ardientemente por la fe. No estemos a la defensiva, estemos a la ofensiva, conociendo la sana doctrina y exponiendo la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la tomes y la uses para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, a aplicarla en nuestras vidas y contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y que te demos a ti toda la honra y la gloria, porque tuyo es el poder. Ponemos en ti nuestras manos, las vidas de cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.